Muy buenos días, nuestro grupo está conformado por Gabriel Miki Larena y Claudio Pailache y le vamos a hablar sobre la psicología y su método de estudio. Bueno, para hablar sobre la psicología y su método de estudio, primero hay que saber qué es la psicología y para qué sirve. La psicología es el estudio científico de la personalidad y la experiencia, de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea, a partir de sus manifestaciones externas, es decir, la conducta. El análisis de dicha conducta es el punto de partida para el estudio de fenómenos y procesos propios de la actividad psíquica. El deseo de conocer se aprecia en el ser humano a través de las distintas épocas. La curiosidad por el mundo, las cosas y por sí mismos le ha impulsado a buscar razones y causas, a descubrir el porqué y el cómo, a determinar las consecuencias. Objeto de estudio de la psicología. La psicología tiene como objeto de estudio los procesos psíquicos o psicológicos que corresponden a un conjunto de procesos internos que deben ser entendidos como una propiedad de la actividad cerebral. Los procesos psíquicos están mediatizados por el lenguaje, que cumple aquí un papel de medio o herramienta. El interés por la conducta animal es solo con fines comparativos, pues sirven como un importante referente de evolución para comprender el proceso de información de la actividad psíquica. Muy buenos días, a continuación le vamos a hablar sobre el desarrollo de nuestro tema, que es el método de estudio de la psicología, que se divide en estudio del caso individual, observación natural, método experimental y test, entrevistas y encuestas. Estudio del caso individual. Se examina a un individuo para conocer lo más posible sobre un problema que le aqueje o algún asunto que se relacione con este individuo. Se utilizan varios procedimientos para llevar a cabo este análisis. Entre ellos, cabe mencionar que el estudio de datos biográficos, la aplicación de test psicológico y entrevista personal. El estudio del caso individual se usa especialmente para investigar el comportamiento anormal. Observación natural. Como su nombre lo indica, se trata de un método de observación sistemática y recuento de los acontecimientos tal como ocurren en el mundo real. Se utiliza en aquellos casos en los que una manipulación o una prueba artificial pudiera alterar significativamente los resultados. También se utiliza en los casos en los que no se puede llevar a cabo observaciones en condiciones controladas. Una observación natural asegura que las conclusiones que de ella se deriven sean más confiables. Un ejemplo de aplicación de este método es la investigación con animales. Test, entrevistas y encuestas. Todos estos tests constan de una serie de preguntas a las que las personas contestan. De las respuestas se puede obtener valiosa información acerca de la conducta del que se ha sometido al test. Por supuesto, estos tienen un margen de confiabilidad, es decir, pueden tener error. La mayoría de estos tienen una escala que permite medir numéricamente su resultado. Se han diseñado test psicológicos prácticamente para todos los aspectos de la conducta humana. Hay test para medir la habilidad, como los test de la inteligencia, para medir estados emocionales como la ansiedad, o para medir la habilidad de líder de un individuo. La entrevista psicológica es frecuentemente utilizada en el método de estudio de casos. En este contexto, la entrevista usualmente no es estructurada. La dirección de la entrevista estará en función de las respuestas del entrevistado. Las encuestas se encuentran en un punto medio entre la entrevista programada y los test psicológicos. Consisten en una serie de preguntas que los encuestados deben contestar. Normalmente las preguntas tienen respuestas definidas anteriormente, de manera que el encuestado solo sigue eligiendo entre las alternativas posibles. Por ejemplo, si a un candidato político le interesa saber las actitudes de un determinado grupo de electores para así orientar su mejor campaña, aplicará una encuesta para tener el índice promedio de actitudes. Método experimental. Los psicólogos experimentales tienen control sobre los factores que están en juego en una conducta determinada. El comportamiento puede ser estudiado en un ambiente de laboratorio. Eso quiere decir que las condiciones serán controladas por el experimentador. Si existe un cambio de las condiciones y coincide con un cambio en la conducta,
se puede concluir que hay relación causa y efecto entre el cambio de condiciones y el cambio de conducta. Bueno, para concluir con nuestro video, es importante decir que estos métodos son utilizados para estudiar la conducta humana y para profundizar más la psicología. Gracias por tu atención, nosotros fuimos Gabriel Miquel Arena y Claudio Pelache.